Hola, muy feliz de volver con ustedes. Para mí siempre es un placer pues poder compartir con ustedes mis opiniones respecto a varios temas de la vida. Como pueden ver, hoy tenemos un set diferente, pues estuve ausente porque estaba en una mudanza, algo muy personal, pero quería compartirlo con ustedes. Esta vez hemos vuelto con una segunda técnica o un segundo principio que les quiero compartir. ¿Para qué? Para que sea una persona exitosa, para que tenga una vida en abundancia. ¿Quieres saber de qué estaremos hablando? ¿Quieres saber qué técnica les brindaré hoy? ¿De qué principio vamos a comentar? ¿Cuál estaremos hablando? No se mueva de donde está. Quédese hasta el final, donde le estaré dando todo lo que necesita saber para ser una persona exitosa. Acompáñame. Si has encontrado Forjando Pasos solo por casualidad, porque estabas buscando contenido en YouTube y te aparecimos, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas los contenidos, así como también asumas el riesgo de seguirnos, de darle like a nuestros videos, de dar un comentario acerca de qué te gustaría que estemos tratando y si corro con suerte, que lo compartas para que otras personas también lo disfruten tanto como tú. Si quieres conocer más acerca de Forjando Pasos, te invito a que veas nuestro video introductorio, el cual te estaré dejando una fotito por acá, donde en breves minutos te explico cuál es nuestro objetivo. Así como también, si te interesa revisar los contenidos tratados anteriormente, te estaré dejando por acá el playlist donde cada contenido está dividido por temas. Tenga una idea muy clara de por qué está aquí. Este es el segundo principio o la segunda técnica que estaremos debatiendo en el día de hoy. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros nació con un propósito? Y que encontrar este propósito es el paso más importante para lograr ser una persona exitosa. ¿Tiene usted claro qué es propósito de vida? ¿Conoce usted cuál es su propósito de vida? Son preguntas muy importantes que debería hacerse cada persona de este mundo, de este universo. Y es que propósito de vida es hacer eso que te encanta, eso que te apasiona. Y a la vez las acciones de hacer esto que te encanta beneficien al mundo o a los demás. Y es porque además de hacer esto que te encanta, esto que te apasiona, vas a dejar el mundo un poquito mejor o vas a dejar el mundo mejor de lo que te encontraste. No es simplemente hacer lo que te encanta y ya, sin ninguna remuneración o hacerlo porque te están pagando o algo. No, cuando encuentras tu propósito de vida, incluso lo haces sin recibir remuneración. Porque no importa, porque tu propósito de vida va más allá de eso, porque tu propósito de vida es precisamente eso a lo que viniste a este mundo y aún muchas personas no han encontrado y aún muchas personas se mueren sin saber realmente cuál era su propósito en esta vida. Si no tiene claro cuál es su propósito de vida, con qué objetivo vino a este mundo, es muy probable que sus metas no las logre. ¿Por qué? Porque no lo satisface, porque usted no sabe en base a qué está estableciendo metas, en base a qué usted está planificando una vida, un futuro. Por eso es muy importante encontrar y definir cuál es su propósito de vida. Y quizás ahora mismo usted se está preguntando, ¿y cómo voy a encontrar mi propósito de vida? Pues felizmente yo estoy aquí para compartir con ustedes y orientarlos según mis conocimientos, según lo que yo he ido aprendiendo en mi propia búsqueda de mi propio propósito de vida. Hoy te voy a dar algunas tareas, algunas herramientas, algunos ejercicios que te ayudarán a encontrar tu propósito de vida. Antes de continuar, para de cierta manera dejárselo un poquito más claro, les quiero explicar en mi búsqueda lo que yo definí o lo que yo creo que se parece más a mi propósito de vida es esto. Esto que yo hago de compartir con ustedes experiencias de la vida, contenido, cosas que para mí creo importante y valoro mucho. Creo que esto es mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque me gusta inspirar, me gusta motivar, me gusta de cierta manera ayudar a otras personas a que vayan a por lo que desean, a decir cosas positivas, a decir frases inspiradoras, cosas así, ¿verdad? Y yo no recibo ninguna remuneración por esto. Yo simplemente lo hago, ¿por qué? Porque me encanta, porque me gusta, porque aún cuando no me paguen, soy feliz mientras lo hago. Y si
de cierta manera le puedo llegar a usted, de cierta manera lo puedo motivar a ser mejor, lo puedo inspirar, pues este es mi propósito de vida. Ahora sí, ejercicio para casita. Busca un lugar tranquilo, relájese, siéntese cómodo, busque una hoja y un lápiz y escriba lo siguiente que le voy a estar diciendo. Lo primero que usted va a hacer es poner o hacer una lista con todas sus cualidades, pero no una lista con que soy bonita o soy valiente, soy fuerte, no, con las cualidades más significativas, las que más definen su personalidad. Después que tenga esta enorme lista, que seguro va a ser, usted va a seleccionar 2 o 3 de las cualidades que más lo identifican. Una vez que tenga esto, vamos a hacer el segundo ejercicio. Pero primero, por favor, muy importante, haga la lista de sus cualidades, todas sus cualidades. Cuando me refiero a cualidades, me refiero, por ejemplo, a perseverancia, consistencia, bueno, esas por ahí, para comenzar. Va a realizar una segunda lista donde va a intentar expresar estas cualidades como cuando interactúa con otras personas. Por ejemplo, en este caso serían una lista de verbos como inspirar, motivar, transformar, trabajar. Verbos, me refiero a verbos. Haga una lista de verbos de todo lo que a usted le gustaría hacer relacionado con sus cualidades. Ahora, después de tener estas 2 listas ya confeccionadas, ¿qué va a hacer? Imagine un mundo perfecto. Pregúntese, ¿cómo lo ven? ¿Cómo hacen las personas? ¿Cómo se sienten las personas? ¿Cómo interactúan entre sí, verdad? Y usted va a escribir las respuestas en tiempo presente. Por ejemplo, todos son felices, todos trabajan en armonía, todos son unidos. ¿Me hago entender? Haga eso también. Entonces, luego de tener estos primeros 3 ejercicios listos, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a combinar los 3 ejercicios, los 3 con las cualidades, los verbos y cómo veía el mundo, y va a intentar o va a confeccionar su propósito de vida. Como de la siguiente manera. Yo le voy a explicar lo que, cuando yo hice el ejercicio, lo que me salió a mí. Dice así, estoy usando mi agendita. Dice así: mi propósito de vida es utilizar mi constancia y perseverancia para inspirar a otros a que se expresen con amor y armonía. Más o menos así vendría quedando lo que es su propósito de vida si hizo los ejercicios realmente con la verdad y si realizó los ejercicios realmente como le he ido explicando. Tenga en cuenta que el propósito de vida es un tema muy importante. Es realmente muy importante. Que usted hoy no sepa definir cuál es su propósito de vida, es momento de que se ponga a trabajar y que se ponga en la búsqueda de cuál es su objetivo en este universo. El propósito de vida es único para cada persona. Su propósito de vida no es igual al de ninguna otra persona que hoy vive en este mundo, que hoy existe. Usted tiene que ir a por su propósito de vida. Usted tiene que establecer sus metas en base a cuál es su propósito de vida. Si ya tiene su propósito de vida definido, ¿qué le recomiendo? Simplemente que lo ponga en un sitio donde lo pueda leer, donde lo pueda ver, donde lo pueda visualizar, si es posible todos los días. ¿Por qué? Porque cuando visualizamos vamos más a por lo que queremos. Así que igual, si no lo tienes, no te preocupes, solo ve en búsqueda de encontrarlo y lo vas a encontrar. En las descripciones de este video también te estaré dejando algunos ejemplos donde podrás ver cómo otras personas elaboraron su propósito de vida, así como también un libro muy bueno que te recomiendo para que leas, donde sin duda alguna sabrás cómo hacer para encontrar tu propósito de vida o cómo guiarte en el camino correcto. Deseando ser de ayuda para ti, que me dedicas unos minutos de tu vida, es que yo me inspiro a crear estos contenidos, así que disfrútalos.